Quiero invitarles primeramente quiero saludarles, es un gozo estar aquí con ustedes en este seminario de familia, un tema en el cual nunca nos graduamos, a pesar de las bendiciones que ya hemos recibido. En mi caso, la bendición de haber nacido en un hogar cristiano, bien constituido, de llevar ya 23 años de matrimonio con mi esposa Ivonne, y es un privilegio y es una bendición, pero es una escuela de la que uno nunca se gradúa. Así que quiero invitarles a que inclinen su rostro y vamos a tener una palabra de oración. Padre Celestial, en esta noche estamos agradecidos por la oportunidad que nos has extendido de apartar este tiempo, una semana, para poder experimentar de manera personal, como hogares, la bendición y el anticipo del cielo que tú has querido entregarnos en el don, en la institución del matrimonio. Bendícenos con tu presencia en esta noche, en esta reflexión. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La lectura bíblica que leyó mi esposa Ivonne, Génesis 2:18, es un pasaje muy diciente. De hecho, es Dios quien está hablando aquí en primera persona. Y Moisés registró esas palabras en Génesis 2:18. Y dijo Jehová Dios, abre comillas, no es bueno que el hombre esté solo. Y no sé qué viene a la mente de cada uno de ustedes cuando escucha esa expresión. Pero recuerdo cuando estaba soltero, cuando estaba muchacho, que me gustaba ese pasaje. Me gustaba ese pasaje porque sentía que la Escritura estaba diciendo algo que yo también lo sentía. No quiero estar solo, quiero tener novia. ¿Sí? Y recuerdo una vez que mi papá tuvo un tema. Estábamos viviendo en una institución en Alabama, Uchee Pines, y mi papá tuvo un tema. Yo era niño, tendría unos 10, 11 años, pero recuerdo que estuvo basado en que no es bueno que el hombre esté solo. Y él dio una perspectiva bíblica muy bonita, pero recuerdo que tuvo un impacto muy significativo, e inclusive algunos jóvenes, pues digo jóvenes, pero eran ya hombres de 28, 30 años, quedaron muy animados a que no era bueno estar solos. Tengo que pedirle a mi papá que me acuerde de cuál fue el contenido de ese tema. Pero en esta noche, así he titulado este tema, no es bueno que el hombre esté solo. Y siéntanse incluidas damas en esa expresión, ¿ok? No es bueno que el hombre, no es bueno que la mujer esté sola. Es que la primera impresión que vino a mi mente al leer ese pasaje fue, sí, no es bueno estar solo. ¿Por qué? Porque solo es aburrido, ¿cierto? ¿Qué tal solo? Y la lista continúa. Yo les hago una confesión. Una de las razones por las cuales me gustaba ese pasaje era porque tenía el concepto de que en el cielo no iba a haber matrimonio. Entonces, si me quedaba solo aquí en la tierra, iba a estar solo en el cielo y por el resto de la eternidad. Y estar solo significaba que me iba a privar de estar casado. Y estar casado, cuando era niño, parecía como algo muy glamuroso, ¿no? Como algo muy especial. Eso era como, quizás como un pastel de chocolate, un helado, algo, ni sabía qué era, pero me imaginaba que era algo de mucho gusto, ¿sí? De mucho sabor. Entonces, así interpretaba ese pasaje. Pero, ¿qué quiso decir el Señor a un nivel más auténtico, más profundo, más amplio, cuando Él dijo, no es bueno que el hombre esté solo? Porque después de algunos años, escucha uno a muchos adultos y muchas personas que ya se han casado, que entonces cambian ese versículo y ese deja de ser su pasaje favorito y prefieren entonces uno que se encuentra por allá en 1 Corintios capítulo 7, donde dice que es mejor quedarse solo. Y en versión popular, es mejor estar solo que mal
acompañado. Y entonces sigue una serie de versos que no están en la Biblia, pero que contradicen este pensamiento original. ¿Y por qué decimos después de algunos años que es mejor estar solo? Es la pregunta que quiero que vayan reflexionando. Sí, tenía yo unos 20, 21 años y estábamos un grupo de jóvenes. Creo que Marcelo estaba allí con nosotros también. Y estábamos en Venezuela, allá en el sector Las Ánimas, y estábamos hablando acerca de ese tema. No es bueno que el hombre esté solo, pero ¿cómo hace uno para lograr una relación que sea de armonía y que sea positiva? Y en eso pasó una hermana mayor, casada, con hijos, y nos escuchó la conversación, alcanzó a escuchar, y entonces suelta ella la risa. Y entonces le dijimos a la hermana, hermana, venga, usted ya tiene experiencia. Queremos que nos dé palabras de sabiduría. Y a ella le dio más risa. Y le invitamos, no sé si Marcelo recuerda, no voy a dar el nombre de la hermana aquí porque creo que están grabando. Y la hermana se acercó y no les voy a dar el significado de la parábola, pero nos dijo lo siguiente, que lo mejor era tomar jugo de parchita, que en Colombia significa jugo de maracuyá. Esa fue la fórmula que nos dio. Nos dejó con un enigma peor que el que teníamos antes. Y años después, ya casado, como que he descifrado ese enigma. Pero en resumen, su mensaje era, no se amarguen la vida. Eso fue lo que ella nos quiso decir. De hecho, hoy en día esa hermanita que nos dio ese consejo está divorciada. Está divorciada. Entonces, ¿cómo entendemos esa palabra de Dios? Dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre, que la mujer esté sola. Nosotros entramos al matrimonio, a la formación de hogar, con una gran expectativa. Bueno, hoy en día ya muy pocos se casan. Bueno, con la excepción ahora de la boda real en Inglaterra, ¿cierto? Pero la mayoría de la gente no se casa. Viven en unión libre y hacen esos ensayos por si la cosa no funciona, sea mucho más fácil cada uno seguir por su camino. Pero desde el punto de vista bíblico, sea unión libre o sea con el notario firmando el papel, o con el pastor o el reverendo oficiando la ceremonia, cuando dos personas unen sus vidas y son una sola carne, ante Dios, ¿qué son? Han asumido el paso con responsabilidad o sin responsabilidad de formar un hogar. De formar un hogar. Y nosotros formamos hogar. La idea que yo tenía de formación de hogar, en teoría era positiva, pero en cuanto al deseo y a la anticipación de formar hogar, era con un profundo sentido de que el matrimonio iba a producir una gran complacencia. ¿Sí entienden? O sea, iba a ser como comerse un postre. ¿Sí? ¿Saben? En la dieta, nosotros crecimos con una dieta muy sana y entonces habían platos que nos servían que eran por salud. Las hojas verdes, sí, cosas como los rábanos, para mí eran solo por salud. Los berros, sí que más, muy nutritivos, pero de hecho nosotros teníamos un refrán cuando preguntábamos cómo quedó la comida y si la respuesta era nutritiva, ya sabíamos que no estaba sabrosa. ¿Está nutritiva la comida? Ah, bueno, pero no está sabrosa. No, para mí el matrimonio no era nutritivo, era algo sabroso, era el postre. Y bueno, mi papá tenía una expresión que empezó a utilizar después de que yo ya estaba en compromiso matrimonial con Ivonne, pero él hablaba del melocotón, ¿cierto que sí? Y el melocotón suena a postre.
Pero cuando uno piensa en postre, cualquiera sea la imagen que llegue a sus mentes, quizás es helado, el postre preferido de ustedes, o torta, o bueno, de pronto es lo que usan en Cali. ¿Cómo es eso? Manjar blanco o el otro batido ese de piña con champú. Lo que viene a la mente de uno es, tengo una expectativa de satisfacer un antojo y eso me va a producir gran satisfacción. Y esa es mi ilustración. Llegamos al matrimonio, a la unión con otro ser, con la expectativa de una gran complacencia. Y una complacencia se basa en que yo tengo una expectativa y esa expectativa va a ser satisfecha. Otra ilustración. Venía un día subiendo para la casa, estaba en Venezuela en ese tiempo. Era la 1 de la tarde, venía con hambre, con sed, sudando, cansado después de estar trabajando en la agricultura fuertemente, allá en Las Ánimas. Y ya con paso débil, porque cuando uno tiene sed y ya no tiene reservas energéticas, venía caminando, arrastrando los pasos para lograr llegar a la casa. Y antes de la casa había otra casita, y en esa casita vivía una hermanita. Y la hermanita me dice desde la ventana de la cocina, Norberto, ¿quieres un juguito de mora? Y yo me imaginé un juguito de mora fresquito, dulce, con hielito, y dije, esta hermana tan considerada. Bueno, hermana, yo se lo acepto. Espéreme un momentico, me dijo, espéreme. Y se vaya allá y sale con un tremendo vaso. Y dije, bueno, que yo estaba sorprendido realmente de esa atención tan especial de la hermana y con esa expectativa de ese jugo de mora con ese hielito ahí frío. Y sin pensarlo 2 veces me mandé ese vasado. Cuando trago, era un zumo de una cantidad de hierbas amargas. Yo miré a la hermana y dije, qué chiste tan cruel. Le devolví el vaso y seguí para la casa. No olvido eso. La misma hermanita que me habló del jugo de maracuyá. Yo creo que me estaba dando una lección. Que la expectativa que teníamos nosotros como jóvenes del matrimonio era como la expectativa del juguito de mora y ella me dio un jugo amargo como el ajenjo. Mis expectativas eran de complacencia y fui chasqueado. Y nosotros leemos el pasaje de las Escrituras, no es bueno que el hombre esté solo con esa mentalidad. Pues esa fue mi experiencia, no sé cuál ha sido la de ustedes. Esa fue mi experiencia mientras crecía como adolescente y pensaba en la idea del matrimonio. Bueno, de hecho les hago una confesión. Y bueno, aquí está mi hijita que tiene apenas 10 años. Espero que no le haga daño esta confesión. Pero yo recuerdo que yo tenía 10 años, la edad que tiene Nelsie ahora, cuando pensé seriamente en que el matrimonio era algo muy bueno. Y que yo quería casarme. Y me propuse que me iba a casar a los 20 años. Para que a los 20 años pudiese engendrar un hijo. Y cuando yo tuviera 40, ya tuviera un hijo de 20. Y ese hiciera lo mismo. De tal manera que cuando llegara a los 80 ya pudiera tener tataranietos. Bueno, perdónenme, yo tenía 10 años de edad, ¿ok? Pero recuerdo claramente ese pensamiento y me aterraba pensar que de pronto llegara el fin del mundo y no me hubiese logrado casar. No me hubiese logrado casar. Nuevamente esa expectativa. Y eso que yo no vi mucha televisión. Porque recuerdo que vi un poquito de televisión en el 74 y 75 porque mis padres consiguieron un televisor porque era bueno para aprender inglés.
Y después mi papá como que llegó a otra conclusión y sacó ese aparato de la casa y no volvimos a tener televisión con antena y recepción de Caracol o cualquiera de esas cadenas nacionales. Hoy en día son internacionales. Pero lo poco que vi de televisión y que leí por ahí de una que otra novela, eso presentaba el matrimonio como y vivieron felices para siempre, ¿cierto? El príncipe azul y la princesa. Y vuelvo y les digo, aunque no leí muchos de esos libros, uno crea esa expectativa de que con quien uno va a formar hogar, esa persona va a vivir para complacerlo a uno. Y de alguna manera los dos van a ser felices para siempre. Porque van a coincidir en el tiempo, van a coincidir en los gustos, van a coincidir en cada aspecto, de manera que lo que cada uno hace, lo único que le va a producir al otro es felicidad por medio de una complacencia y gratificación. ¿Ese es el concepto real de Génesis 2:18? ¿Será? Bueno. Dice la siguiente parte del versículo 18, le haré ayuda idónea. Le haré ayuda idónea. Yo quiero que tomemos este pasaje en un sentido muy personal. Dios dice, te constituiré, te quiero constituir a ti como ayuda idónea. ¿Para quién? Para el otro, porque casi siempre leemos este pasaje y cómo lo interpretamos. Que el otro sea ayuda idónea para mí, pero está implícito que yo sea ayuda idónea para el otro. Ayuda idónea. Cuando Dios creó al hombre, dice que varón y hembra los creó y los creó a su imagen. A imagen de Dios. Y si nosotros queremos considerar y entender cuál es la imagen de Dios, debemos ver la revelación que Dios hace de sí mismo. En la Escritura, en 1 de Juan 4:8 y 4:16, nos dice en un lenguaje muy sencillo, Dios es amor. Y en el contexto de 1 de Juan capítulo 4, está hablando de un amor, de una entrega hacia otro que incluye la dimensión de amar a los enemigos, de amar al prójimo, y que es una demostración de que hemos conocido a Dios. La esencia de Dios, su imagen, es Dios es amor. Pero el amor de Dios tiene un calificativo, amor abnegado. Amor abnegado es un amor que se niega a sí mismo. Nuestro concepto del amor en este mundo es amor es sinónimo de complacencia propia. Para Dios el amor es sinónimo de abnegación propia. ¿Sí ven? Partimos de dos bases muy distintas, totalmente opuestas. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Él entregó su vida por nosotros. La definición del amor abnegado es una entrega de servicio. Es una entrega de servicio, es una ofrenda que exige sacrificio y abnegación. El sacrificio y la abnegación son opuestos a la complacencia. Y no es que el amor de Dios no traiga sentimientos y expresiones de afecto que son bonitas, pero la raíz no es esa expresión. Esa es una expresión. La raíz es un fruto, es una raíz de abnegación. La raíz es el amor abnegado. Y el amor abnegado exige que yo me niegue a mí mismo. De hecho, yo creo y he llegado a la conclusión al leer el pasaje de Génesis 2:18, que la razón por la cual Dios dijo no es bueno que el hombre esté solo,
es porque el hombre solo, por definición, es egocéntrico. Hace de él mismo el centro si está solo. Si no está solo, ¿a quién hace el centro? Dios y al prójimo. No es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre viva para sí. Es bueno que el hombre viva para otros, porque Dios no vive para sí. Y para que nosotros pudiésemos reflejar su imagen, no deberíamos tampoco vivir para nosotros mismos. Entonces empezamos a entender por qué Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Es interesante que la sociedad occidental y de manera especial los países que tienen más poder adquisitivo, la cultura se ha vuelto una cultura muy individualista. La cultura individualista, la persona considera sus intereses personales como más importantes que los intereses colectivos del grupo, que los intereses de los demás. Estados Unidos es considerada, a grosso modo, como una cultura individualista, no de pensamiento colectivo. Y sí, eso se ve, eso se palpa en ese ambiente. Y en esa cultura individualista que es un fruto de la abundancia, las personas piensan más en función ¿de quién? De ellos. Por ende, una consecuencia natural de ese pensamiento es que la gente vive muy sola en ese país. Vive muy sola. No es nada extraño encontrar ancianos que vivan solos. No es extraño ver a viejitos todavía manejando en la calle, solos. Y luego, cuando llegan a un punto de incapacidad, la mayoría de esos ancianos, ¿a dónde van? A un ancianato. Y van a un ancianato no necesariamente porque requieran de ciertos cuidados especializados que no se puedan dar en el hogar, porque hay casos así, sino que en la mayoría de los casos es simplemente porque en esa sociedad nadie quiere vivir con otros. Cada persona quiere vivir sola, independiente. Independiente porque no quiere que nadie le estorbe. Y nadie quiere ser estorbo para otros ni que el otro le estorbe a él. En el plan de Dios no era esa la visión. Vivir con otros era la oportunidad de servir. Vivir con otros era la oportunidad de amar e implicaba una oportunidad de desarrollo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros reevaluar el hogar, ya sea que estemos solteros o ya casados, entendiendo el principio que Dios quiere decirnos cuando dice, no es bueno que el hombre esté solo, no es bueno que el hombre sea egocéntrico, no es bueno que la mujer sea egocéntrica, debemos vivir para otros. Y para vivir para otros tenemos unos parámetros que Dios ha dado en su palabra. Quiero leerles un pensamiento que encontramos en el libro La Educación, escrito por Elena G. de White. Y dice así en la página 15, la ley de amor requiere la dedicación del cuerpo, la mente y el alma al servicio de Dios y de nuestros semejantes. Vuelvo a leer. Aquí se habla del amor como una ley. ¿Y qué es una ley? Una ley es una constante, algo que no cambia. Y era el propósito de Dios que cuando dos llegasen a ser uno, eso no cambiase jamás. Es el ideal de Dios. Pero para que eso se logre, el matrimonio, el hogar debe estar fundamentado en esta ley, en esta constante. La ley de amor requiere la dedicación del
cuerpo, la mente y el alma al servicio de Dios y de nuestros semejantes. Y noten que no deja ninguna dimensión por fuera. Incluye el cuerpo, el aspecto físico, la mente y el alma, la parte emocional, espiritual, en una función de servicio. Pero el matrimonio y los hogares se constituyen no pensando en función de servicio, sino pensando en función de mi complacencia. Y no con base a una constante o a una ley, sino con base a una emoción. Y las emociones cambian. Y la emoción más profunda y más generalizada en el ser humano es el impulso del egoísmo. Este servicio, a la vez que nos constituye en una bendición para otros, nos proporciona la más grande bendición. Este servicio, a la vez que nos constituye en una bendición para otros, ¿en qué se constituye? En la más grande bendición para nosotros. Y explica por qué. La abnegación es la base de todo verdadero desarrollo. Por medio del servicio abnegado adquieren su máximo desarrollo todas nuestras facultades. Y si eso fuera poco, añade, llegamos a participar cada vez más plenamente de la naturaleza divina. Entonces, el hogar era el medio ideal para que nosotros, con el transcurso del tiempo, llegásemos cada vez más y más a reflejar ¿qué? La naturaleza, el carácter de Dios. Y por eso leemos en Efesios capítulo 5, dice, esposos, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó asimismo por ella, una función de servicio. Y en ese ejercicio dentro del hogar de yo ser ofrenda, de ser siervo, ¿qué se está desarrollando cada vez más plenamente en mí? La naturaleza de Dios. Por otro lado, si me quedaba solo y no tenía esa oportunidad de ejercer esa práctica constante de servicio, cada vez me iba a volver más de semejante a la esencia de Dios. Es dentro de ese marco que empezamos a entender por qué Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, no es bueno que la mujer esté sola. No es simplemente por un sentido de ay, pobrecito, pobrecita, está solita, porque ¿quién nos puede dar compañía? Primeramente Dios y su Espíritu. Y también tenemos a los seres humanos que nos rodean. Es porque es una oportunidad para desarrollar de una manera más nítida el carácter de Dios. Es por medio del servicio abnegado. Juan capítulo 12, versículo 25. Jesús expresa las siguientes palabras. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrezca su vida por amor a mí, la ganará. Y previamente a este versículo 25, Jesús utiliza una ilustración. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda, ¿cómo queda? Solo. Pero si cae y muere, produce mucho fruto. Y yo quiero hacer una relación entre esa expresión, el grano de trigo que no cae en la tierra y muere, ¿cómo queda? Solo, con Génesis 2:18. No es bueno que el hombre esté solo. Y al hacer esa comparación, quiero que apliquemos la interpretación de Juan 12, 24 y 25, donde implica entonces que cuando Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, lo que en esencia está diciendo es, no es bueno que el hombre y la mujer no mueran al yo. No es bueno que no practiquen la abnegación. Si no practican la abnegación, no van a producir fruto. Y el sitio ideal
para nosotros como parejas ya casadas, para practicar la abnegación, ¿dónde es? En el seno del hogar. La abnegación. Donde mi gozo llegue a ser el servicio, pero no un servicio interesado, sino un servicio desinteresado. Porque muchas veces el servicio dentro de la pareja se vuelve un asunto de negociación. Yo te doy esto y tú me das esto. Y si no me da esto, no te doy esto. Y empieza la negociación que se vuelve una serie de manipulaciones. Donde el orgullo, donde el dinero, donde la complacencia física, la belleza, lo que sea, se utiliza para manipular al otro. Y cada uno que está buscando su interés propio. No fue ese nunca el ideal de Dios para el hogar. Eso no es hogar. ¿Eso qué es? Esa manipulación en determinado momento se siente es como un infierno y no como un anticipo del cielo. Pero para poder experimentar eso, nosotros tenemos que vivirlo como seres humanos. Los que están solteros antes de casarse y los que ya están dentro del hogar, vean esa oportunidad de negarse a sí mismos y llevar una cruz, si así ha sido su situación de hogar. Y la palabra del Señor promete que es en 1 Corintios también, que el que esté dispuesto a llevar la cruz puede llegar a tener una influencia santificadora sobre el cónyuge que no sea creyente. Bueno, mi papá les puede contar muchas experiencias de hogares que él ha conocido a través de los largos años de su ministerio, que decidieron llevar la cruz con gusto y cómo con los años produjo eso de santificación en el cónyuge. Son hermosas esas experiencias. Hace poco en la iglesia donde yo asisto allá en Virginia, se bautizó una pareja. Y parte de su testimonio fue ese, cómo la esposa oraba y oraba por un esposo militar, un tipo que no le temía a Dios. Si existía un infierno, estaba seguro que para allá iba él. Pero por las oraciones y el servicio abnegado de la esposa, llegó a los pies de la cruz y hace como mes y medio se bautizó allá en la iglesia de Living Hope. Nuevamente, Dios quería utilizar el vínculo del hogar para salvación. En esta noche, yo quisiera dejar ese pensamiento y refrescarlo en mi propia mente. Nosotros tenemos un concepto equivocado de la felicidad. Creemos que la felicidad en el hogar estriba en unirme con una persona que me haga feliz. Inclusive, aún los jóvenes y las señoritas serias que quieren formar un hogar bien, muchas veces tienen una lista de requisitos. Y en esa lista de requisitos de los que la tienen, ¿no? Porque se quieren casar, tengo varios amigos que la tienen. Muchas veces es una lista inconscientemente con una expectativa egocéntrica. Que sea consagrada. ¿Por qué quiero que sea consagrada? Para que no me dé mala vida. Que sea juiciosa y emprendedora, para que también traiga plata. Que sea educada e intelectual, para que no me dé vergüenza. Y que sea bonita, para que me complazca. Y quizá no digamos cuál es la motivación ulterior, pero si somos sinceros,
en la mayoría de los casos, nuestra motivación es egocéntrica. Egocéntrica. Pero ¿quién se casa porque quiere servir a otro? Suena como hasta absurdo, ¿cierto? Tan absurdo que en este momento llega a mi mente una circunstancia que recuerdo cuando yo estaba muchacho, a una amiga que decidió casarse con un hombre parapléjico. Y yo decía, pero ¿qué le pasa a esta? ¿Sí? Porque nuestro concepto de hogar no es amor abnegado. Y si Dios nos da el ejemplo, amad a vuestras esposas, esposas, amad a vuestros esposos, así como Cristo amó a su iglesia y se entregó a ella, vemos una dimensión muy distinta, porque entonces es una dimensión donde Dios me está concediendo una oportunidad de servicio. Y entre más mi esposa, mi esposo, sea de semejante a Jesús, más oportunidad tengo yo de reflejar ¿a quién? A Jesús. Y debo llegar a verlo no como una carga, sino como un privilegio. Como un privilegio. El apóstol Pablo se expresó de esta manera y lo leemos en Filipenses capítulo 3, versículo 10. Y es un pasaje que se aplica a la relación con Jesús. Pero si Jesús compara su relación con nosotros con la relación matrimonial, creo que podemos hacer esta aplicación al núcleo del hogar también. Filipenses capítulo 3, versículo 10. Dice así el apóstol Pablo. Dice así. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos en conformidad a su muerte. El deseo de Pablo de conocer a Cristo era tan profundo que quería conocerle aún ¿en qué? Participando de sus sufrimientos y aún en conformidad a su muerte. Para Jesús fue un gozo entregar su vida por darnos una oportunidad de salvación. Y pensar que cuando hay una deficiencia en el otro, es una oportunidad para mí de servir, es un pensamiento, es una visión muy distinta. Casi siempre uno ve la deficiencia y cuando ve la deficiencia, piensa en ella, se concentra en ella y entre más piensa en la deficiencia, menos le gusta, ¿cierto? Y si se concentra bastante en la deficiencia, quizás en algún momento diga, me equivoqué. Pero Dios nos invita a mirar la deficiencia como una oportunidad para reflejar su carácter, para desarrollar su carácter y para manifestar su carácter. Por algo dijo el Señor, no es bueno que el hombre esté solo. Y en Mateo 20, versículo 28, Jesús dijo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Bueno, pensemos, nosotros no nos casamos para ser servidos, sino para servir. ¿De verdad? ¿De verdad podemos hacer ese nuestro nuevo lema en el hogar? Yo me casé no para ser servido, sino para servir. Humanamente eso no es fácil. Eso no es fácil. Porque en nuestra mente empezamos a hacer la lista. Yo esperaba que él o ella me hiciera esto. Yo esperaba que él o ella me hicieran esto. Y es con base a las expectativas que teníamos. Y entre más expectativas tengamos que hacerles una cruz, una X, porque no están siendo satisfechas,
fácilmente caemos en un estado de frustración, apatía, indiferencia. Y el hogar, en vez de ser un lugar que refleja la paz, el gozo y el amor de Dios, llega a volverse una rutina aburrida y hasta una carga pesada. Dios quiere que tengamos hogares felices, que nuestros hijos perciban esa felicidad, que el hogar, entre más años de matrimonio, más nos identifiquemos con el libro de los Cantares, que expresa en un lenguaje un noviazgo muy hermoso. Pero qué triste es ver que entre más años pasan, la mayoría de nuestros hogares, aún de los denominados dentro de la verdad presente, se ven como más aburridos, ¿sí? Y lo único que medio zarandea es si hay adulterio. Pero si no hay adulterio, pues todo está bien. Todo está bien. Él trae la papa y ella hace el sancocho. Por hablarlo en términos muy sencillos, depende de cómo se aplique en su contexto particular. Pero si Jesús quiso ilustrar la calidad de la relación que Él quiere tener con nosotros, con el matrimonio, quiere decir que nuestro concepto del matrimonio está errado. Y nosotros deberíamos llegar a entender cuál es ese ideal y esforzarnos por alcanzar ese ideal. Porque un hogar bien constituido tiene más poder que 1000 sermones. Y unos hijos que se levanten en un hogar viendo que papá y mamá realmente se aman y que con cada año ese amor se profundiza y que ese amor es tangible, no es simplemente abstracto. Eso tiene un poder santificador. Cierro con una historia corta. Otro amigo mío, era experto en enamorar. Marcelo se sonríe. Ese era experto. Era tan experto en enamorar muchachas y yo era tan malo que yo le pedí a él que me diera un cursito. Y él me dijo, no, yo no te voy a echar a perder, yo no te voy a dar cursos. No, amigo, déme un cursito porque es que yo soy era tímido. A los 19, 20 años de edad, yo veía que una muchacha venía por esta acera y yo iba por ese mismo andén y yo me cruzaba la calle y me iba para el otro lado. El solo hecho de cruzarme al lado de una muchacha en el mismo andén ya me producía timidez, horror, terror. Pero en algún momento, pues, esa timidez empezó a luchar contra la atracción. Y entonces la timidez era siempre más fuerte que la atracción. Así que, fastidiado conmigo mismo, le pedí consejo a Ahitofel. ¿Y saben quién fue Ahitofel? El consejero que aconsejó a Absalón en contra de su padre. Así que yo me busqué mi Ahitofel. Y Ahitofel me empezó a dar consejos. Y él me decía, conozca a la muchacha, examínela. Y usted tiene que, me dio algunas pistas, pero no tenemos, el objetivo de este curso no es enseñarles eso. Estaríamos perdiendo el tiempo. Pero en resumidas cuentas, él me dijo, usted tiene que llegar a conocer qué quiere esa muchacha, qué tipo de hombre admira y qué expectativas tiene, y conviértase en eso. Si usted se convierte en lo que esa muchacha en su cabeza es su ilusión, está ganada. No hay nada más que hacer. Esa es presa segura, me decía. Y es más, me lo demostraba. Me decía, mira a esa muchacha, dame 15 minuticos y vas a ver cómo va a estar ya chorreando la baba por mí. Y me hacía las demostraciones y le funcionaba. Tanto le funcionaba que después a mí me daba como fastidio, rabia y me iba. Decía, deja de ser tan aprovechado, le decía yo. Pero luego le pedía clases. Bueno, mi amigo el gran galán finalmente se volvió a casar. Y cuando consiguió a la perfecta, ¿sí?
Cuando se casó, a los 8 días me encontré con él y me dijo, no, chico, ya no me gusta. A los 8 días. Cuando la base de nuestra unión es la complacencia propia, eso es lo más falso que puede existir. Y otro amigo me dijo lo siguiente, en su relación de hogar era indiferente, frío, aburrido y ya estaba casado. Eso de novio por ningún lado. Y entonces yo le dije a él, a este amigo, ¿qué le pasó? Y me dijo, no, es que el amor es por principios, no es por sentimientos. ¿Sí entienden? El amor es por principios, así que yo la trato así. Una distorsión de las escrituras. Porque si el amor es una constante, cada vez yo debo ser más tierno, más atento. Pero la ternura y la atención en este mundo y en nuestros corazones egoístas solo brotan espontáneamente cuando hay un interés egoísta. Se requiere una transformación del corazón para que la ternura brote por el deseo de servir sin ningún interés propio. Dios quiere darnos esa experiencia. Y originalmente esa era la intención de Dios cuando Él dijo, no es bueno que el hombre y la mujer estén solos. El matrimonio, el convivir debe ser un laboratorio para que cada día reflejemos más el carácter de amor de Dios. Es mi deseo que en mi hogar cada día eso sea más una realidad. Y no depende de ella, depende de quién, de mí. Y si usted es una ella, no depende de él, depende de usted. Y Dios le puede dar esa dádiva. El amor es una ofrenda. Y la mayor satisfacción que podemos nosotros experimentar, que nos permite anticipar la esencia de Dios, es la satisfacción de amar desinteresadamente. Dios no se decepcionó al entregar a su Hijo. A pesar de que Pedro lo negó, que Judas lo traicionó, que todos le abandonaron, Dios se gozó en la entrega, porque esa es la esencia de quién es Dios. Y es ese Dios el que nos dice, no es bueno estar solos. El Señor bendiga nuestros hogares.